Bueno, buenas tardes. Soy Jesús, ¿no? Ya todos me conocen y bueno, esta es mi exposición sobre pues, la lectura que me tocó sobre la clase media mexicana durante el periodo de 1940 a 1970, ¿no? Que sería como el milagro mexicano. Y bueno, esta es esperen, ¿cómo voy a compartir? Esperen. Mm, mm. Bueno, esta es la presentación, ¿no? Espero que sí se escuche mi voz, pero bueno, allí también espero que no se trabe porque he tenido problemas. Bueno, aquí está, ¿no? El texto se llama La clase media mexicana entre la tradición, la izquierda, el consumismo y la influencia cultural de Estados Unidos, ¿no? Y bueno, es un artículo de la revista Historias que fue escrito por Emilio Coral, que es un doctor egresado de la Universidad de Georgetown. Hizo un doctorado, ¿no? en historia y justamente con eh, digamos, el texto con el que se graduó fue este mismo que le estoy exponiendo, ¿no? Que se publicó como ya le dije, en la revista Historias. Y bueno, ha publicado varios libros y varias otras revistas, ¿no? Digo, otros artículos en revistas, ¿no? Por ejemplo, en las revistas de ciencias políticas de la UNAM, y actualmente, desde el 2019, ha impartido clases en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, ¿no? Y bueno, eso es respecto al autor. Y bueno, objetivo del texto. El texto tiene por objetivo, ¿no? Dar a conocer las estrategias o dinámicas, o más bien dinámicas sociales que tuvo la clase media trabajadora mexicana entre 1940 y 1970, ¿no? Ante o más bien ante los planes de desarrollo, principalmente económico y cultural pues, del Estado mexicano y de las intervenciones más que nada culturales que tuvo Estados Unidos sobre México, ¿no? Y bueno, más concretamente, pues citando al propio autor, pone que en este trabajo proponemos que entre 1940 y 1970 las clases medias mexicanas recibieron una influencia determinante de Estados Unidos que alimentó su identidad, aunque a la vez este sector social luchó por mantener valores tradicionales fundamentales, e incluso muchos de sus integrantes se opusieron abiertamente a la influencia estadounidense, ¿no? Eso es lo que pone textualmente el autor en una parte del texto. Y bueno, como antecedentes de este periodo, tenemos la decadencia y el fin del porfiriato, ¿no? De 1900 a 1910, que sería pues el inicio de la Revolución Mexicana. Tenemos pues propia revolución de 1910 al 21, posteriormente la Guerra Cristera del 26 al 29, después la crisis mundial, ¿no? Que en Estados Unidos se conoció como el crack del 29, porque pues la economía estadounidense se desplomó y consecuentemente mundialmente también, ¿no? Y bueno, también tenemos al cardenismo de 1934 a 1940, ¿no? Y bueno, este último punto del cardenismo es importante ya que esto se va a agarrar como una pauta para el milagro mexicano, ¿no? No solo en cuestión económica, sino que también los presidentes consecuentes decidieron como alejarse de este modelo de nación que había puesto en marcha Lázaro Cárdenas, ¿no? Y principalmente por la presión que estaban ejerciendo algunos grupos sociales aquí en México, ¿no? De los conservadores y también incluso sectores religiosos, ¿no? Que consideraban que
esta inclinación más de izquierda y socialista, digamos, del cardenismo, pues era un peligro para México y ponía en peligro todos estos valores tradicionales mexicanos, ¿no? Entonces, por eso, durante el gobierno, o bueno, durante el Milagro Mexicano, pues se intentó como que apartarse de eso, ¿no? Y bueno, este periodo inició con el gobierno de Manuel Ávila Camacho en 1940. Y bueno, ¿por qué se llama Milagro Mexicano? Es principalmente por dos motivos. El primero es que México en 1940 alcanzó el crecimiento del PIB del 6%, es decir, un crecimiento anual de 6%, ¿no? Y este número es importante ya que se estima que para que México esté estable económicamente debe tener como mínimo, pues justamente 6%, ¿no? Entonces, pues después de tantos conflictos internos, pues por fin alcanzó esa cifra, ¿no? Y también porque, pues durante el proceso de la Segunda Guerra Mundial, pues México se logró posicionar de una buena manera internacionalmente, ¿no? A pesar de que no participó tan activamente o tan directamente, pues sí se logró posicionar de buena manera y pues tanto así que en 1945 fue uno de los fundadores de la ONU, ¿no? Y bueno, la primera etapa se llama, bueno, primero que nada, el milagro mexicano se divide en dos etapas, que es el crecimiento con inflación del 40 al 52, y el segundo es desarrollo estabilizador de 1952 a 1970, ¿no? Entonces, el primero, que es crecimiento con inflación, empezó con Ávila Camacho y siguió con Miguel Alemán Valdés, ¿no? Y como les mencioné hace un momento, una de sus principales como objetivos era distanciarse de este modelo como de izquierda o socialista del cardenismo, ¿no? Y acercarse consecuentemente pues, a Estados Unidos, ¿no? Y a empresas extranjeras, pues, de Estados Unidos o de Europa, ¿no? De Europa occidental. Y también, pues, sus proyectos prioritarios durante esta etapa fue la urbanización y la implementación de fábricas, principalmente industriales, lo que provocó que pues, se generara esta mano de obra pues, obrera en las ciudades, ¿no? Y bueno, también nos menciona el autor que la clase media comenzó a fortalecerse, ya que también, pues además de trabajar en las fábricas, pues comenzó a ocupar ciertos cargos públicos, ¿no? Como servidores públicos o pequeños empresarios, ¿no? Y pues también fue como periodo de terminación de pues las guerras internas, como la revolución, la guerra cristera, y pues un periodo de pacificación, ¿no? Y bueno, también se llama crecimiento con inflación, ya que México logró superar dos inflaciones anuales, una del 36 al 40 y la otra del 41 al 46, ¿no? Y entonces, pues a pesar de estas inflaciones, pues México se logró posicionar económicamente, ¿no? Después, tenemos un cambio demográfico, ¿no? A consecuencia de esta urbanización e industrialización. Y nos suelta el autor un dato que a principios de 1940 la población mexicana era más del 64% rural, ¿no? Pero para finales de 1950 la población urbana subió hasta el 76%, ¿no? Es decir, la población urbana se disparó pues muy rápidamente y pues dejó desplazada a la población rural, ¿no? Incluso pues la llegó a marginar pues más de lo que ya estaba. Y bueno, este incremento no solo se hizo a partir de como de nacimientos dentro pues, de las mismas ciudades o los centros urbanos, sino que más bien de pues migraciones de personas del entorno rural a las ciudades, ¿no? Por lo que pues mucha gente dejó de trabajar en el campo para incorporarse a las fábricas y a la industria, ¿no? Entonces, pues pasaron de ser pues campesinos o ganaderos a ser obreros, ¿no? Y también hubo no solo un incremento como de población, sino también
pues, territorial de las zonas urbanas, ¿no? Donde muchas ciudades como la Ciudad de México o Guadalajara y Monterrey, que en ese momento eran las tres más grandes, pues incrementaron, como digo, de tamaño, ¿no? Incluso comenzaron a absorber ciertos espacios rurales. Y bueno, aquí es lo que les menciono, que la población urbana se disparó pues muy rápidamente. Y aquí nos suelta el dato que en la Ciudad de México la población de 1940 pasó de 1.7 millones a 7 millones para 1970, ¿no? Ay, perdón. Y bueno, también nos menciona que al incrementar la población en los centros urbanos, pues también incrementó la cantidad o la población de clase media, ¿no? Ya que pues para estos términos se considera a la gente del entorno rural pues de clase baja, ¿no? Y pues a la gente urbanizada de clase media. Y bueno, ahora sí, ¿qué es la clase media, no? Según el autor, bueno, retomando a otros autores como Loesa o Stern, pues el autor del artículo nos menciona que la clase media en México se entiende, entendemos aquellos sectores de la sociedad que principalmente obtienen sus ingresos a través del desempeño de trabajos que no involucran tareas manuales de manera prioritaria, que cuentan con niveles educativos relativamente altos y con un acceso privilegiado a los servicios culturales, de salud y de recreación disponibles principalmente en las zonas urbanas del país. O sea que, según este autor, pues la clase media representa a este sector poblacional que tuvo acceso a la educación, pues ya sea media superior o superior, que sería pues la universidad, y que, bueno, él retoma esta idea de que una de sus principales actividades era el ocio en actividades culturales, ¿no? Y él entiende como actividades culturales, pues, cuestiones como el cine o leer revistas, ¿no? Y todo este tipo de cuestiones. Y también algo que siempre nos menciona el autor a lo largo de la lectura es que no realizan, o bueno, la clase media no realiza trabajos manuales. Eso quiere decir que no, la clase media no se encarga de realizar como artesanías o trabajar la tierra o el cuidado de los animales o este tipo de trabajos que requieren pues más esfuerzo físico, ¿no? Sino que más bien pues la clase media se especializa en ser oficinistas, no sé, maestros, servidores públicos, ¿no? Esa es la forma en la que define pues a la clase media mexicana. Y bueno, también esta idea de la clase media no solo es como un sector, un estrato social, sino que también es una identidad, ¿no? Que es como una forma en que la gente, al enunciarse a sí misma que es clase media, es una forma de distanciarse de los sectores pues más empobrecidos, ¿no? Y al mismo tiempo pues tener esta idea de que en el futuro uno puede aspirar a ser pues de una clase social más alta, ¿no? Como pues un gran empresario o pues sí, o un burgués, ¿no? Y bueno, esta ya es la segunda etapa pues, del milagro mexicano, ¿no? Que comprende tres periodos presidenciales, que es de Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz, que pues ya con Díaz Ordaz es cuando termina el milagro mexicano, ¿no? Y este periodo se caracteriza por la implementación de características culturales estadounidenses en la sociedad mexicana, ¿no? Como lo pueden ser el consumismo, o la modernización de los hogares, ¿no? Ya sea con electrodomésticos, con automóviles, o incluso con una arquitectura, pues diferente, ¿no? Y también se incrementó la brecha social entre ricos y pobres, ¿no? Por esto mismo, ¿no? De que
los, la gente de clase media pues buscaba o aspiraba a cambiar de estrato social, además de que pues el gobierno pues al centrarse más en la industrialización pues dejó abandonada o más marginada la población rural, ¿no? Que se entiende que es como la de clase baja en este contexto. Y bueno, también esta brecha social hizo que se generara pues un disgusto o descontento social pues a nivel nacional, ¿no? Ya que pues el gobierno no solo le destinó mucho dinero a la industria y pues sí hasta este sector como de modernización, dejando marginado al sector rural, sino que también pues a las obras públicas, ¿no? O las obras públicas como las universidades, y pues por eso también pues algunos sectores como los universitarios principalmente o los sindicatos de trabajadores pues entraron pues en inconformidad, ¿no? Y se comenzó a señalar pues esta como inconsistencia o contrariedad que manejaba el gobierno del discurso revolucionario, ¿no? No por nada el partido se llamaba Partido Revolucionario Institucional, ¿no? Y pues bueno, se empezó a señalar que no seguía con estas mismas pautas de la revolución y que pues al final se terminó convirtiendo en lo que juraron destruir, ¿no? Y bueno, pues sí, además de este descontento, pues sí o bueno, más bien escalaron a tal punto, pues de realizar, ¿cómo se llama? Bueno, manifestaciones como sindicales y estudiantiles, ¿no? Y bueno, estas manifestaciones llegarían al punto como más crítico en lo que ya todos nosotros conocemos, ¿no? Que pasó en 2 de octubre de 1968. Pero eso viene más adelante. Y bueno, ahora sí, el gobierno mexicano no solo se centró en esta idea de la modernización y la industrialización, sino también en convertir a México en un aliado más cercano de Estados Unidos, ¿no? Pues por eso permitió que Estados Unidos influenciara culturalmente e ideológicamente pues a México, ¿no? Y bueno, principalmente lo hizo a través de los medios de comunicación y el sistema educativo, ¿no? Mm, perdón. Y bueno, Estados Unidos, pues principalmente, eh, pues insertó esta idea o bueno, quiso insertar esta idea antisocialista y anti de izquierda, pues principalmente las universidades, ¿no? Ya que consideraba que uno de los sectores más riesgosos que iban en contra pues, de la ideología estadounidense, pues era las universidades o las escuelas, y por eso intentó implementar como planes de estudio pues, más acordes pues, a Estados Unidos, ¿no? Y también se continuó con este discurso de que los socialistas son malos, ¿no? Y se empezó a implementar esta idea de los rojos, ¿no? Que son pues, toda esa gente que está de acuerdo pues, al sistema de la Unión Soviética o más que nada de la izquierda, ¿no? Y pues también se promovió la construcción o la creación de bibliotecas o aulas de estudio en las universidades en las que se tocaran temas pues a favor pues, de esta idea de modernización y de cómo Estados Unidos ha contribuido pues al mundo, ¿no? A industrializarse y a desarrollarse y todo eso, ¿no? Y cómo la Unión Soviética ha sido muy mala para el mundo, ¿no? Eso es como que lo que se planteaba en esas aulas o en esas bibliotecas. Y también comenzó con esta como movilización estudiantil también, bueno, en el sentido más bien de lo que se llama fuga de cerebros, ¿no? Esto quiere decir que los estudiantes egresados de las universidades pues terminan como que obteniendo una beca para irse a estudiar a universidades de Estados Unidos, ¿no? Así a Harvard y a Yale y todo ese tipo de grandes universidades,
Pero esto no es porque Estados Unidos sea buena gente, sino más bien como es una estrategia pues, política e ideológica, ¿no? Ya que los estudiantes al irse a estudiar pues, a las universidades de Estados Unidos, pues salen con esta idea más estadounidense pues, del mundo, ¿no? Y entonces regresan a México con esta idea de, pues, de la industrialización y de la producción y que la izquierda es como lo peor y así, ¿no? Eso es a lo que se le llama fuga de cerebros, ¿no? Cuando los estudiantes reciben una beca para irse a estudiar a otro país, pero al final pues no es porque se preocupen realmente por la juventud, ¿no? Sino más bien pues por otros asuntos políticos o de, pues, de carácter internacional, digamos. Y bueno, como les digo, también los medios de comunicación tuvieron mucho que ver sobre esta inserción de ideología estadounidense. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en producciones de Disney que salieron en 1940, es decir, en el inicio de El Milagro Mexicano, y no solo en el inicio del Milagro Mexicano, sino también de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y esto se hizo más que nada para mantener alejado pues a los países latinoamericanos, pues de las potencias europeas como Alemania e Italia, ¿no? Y pues por eso Disney también contribuyó a esto. O sea, también hay que entender como que a Disney no solo como esta empresa que se encarga de crear como entretenimiento y todo esto, sino también es parte del brazo ideológico estadounidense, ¿no? Y pues de ahí que crearan dos producciones diferentes, uno que se llama Saludos Amigos del 42 y otro que se llama Los Tres Caballeros, ¿no? La primera son cortos de Disney, pues ambientados en países de Latinoamérica, ¿no? Como digo, son como cortos y son varios capítulos. Y la segunda es una película en donde el pato Donald, sí, el pato Donald tiene dos nuevos amigos, ¿no? Uno que es mexicano y otro brasileño. Y en la película pues se encargan como de visitar estos dos países y todo eso, ¿no? Y mostrando las maravillas de México y Brasil, ¿no? O sea, cuestiones nada más para endulzarle el oído a estos países para que se queden del lado de Estados Unidos y no se alíen con las potencias nazistas, ¿no? Entonces, pues aquí está el video, espero que sí se pueda ver. Esperen, a ver, esperen, lo estoy colocando, solo que, como les digo, tengo algunos problemas de internet, entonces. A ver, según yo sí se ve. Noche, a menudo encontramos al gaucho solitario y alejado en la inmensidad de la pampa. Escuchen la melancolía de las notas del triste, su romántica balada. Yo soy la blanca paloma que en el cardal de la loma. Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy la... Pero los gauchos no siempre están tristes. Aquí lo vemos ahora bailando una alegre chacarera. Naturalmente, esta es la versión norteamericana de la chacarera. En el malambo, Bucéfalo nos demuestra sus dotes de maestro de la danza. Y ahora el pala pala.
el derrumbe y mientras nuestro cowboy gaucho empieza a entrar en calor y a sentir verdadero ardor por la danza argentina, creemos conveniente trasplantarlo a sus pagos, en donde lo dejamos muy satisfecho de haber visitado la romántica tierra del gaucho. ¡Hasta la vista! ¡Adiós, amigos! Y bueno, ese es el video, ¿no? Que es uno de esos cortos que Disney realizó pues sobre Latinoamérica, ¿no? Y bueno, hay que entender estos cortos, como les digo, no como un producto de entretenimiento, ni tampoco una forma de que Estados Unidos reconozca el valor cultural de Latinoamérica, sino más bien como una estrategia de propaganda, ¿no? Más que nada una estrategia de propaganda política en el que Estados Unidos pues veía eh, pues problemático que Latinoamérica se fuera por otros lados internacionalmente, ¿no? Y bueno, esto pues lo podemos ver ya que pues a partir de estas producciones y cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, pues Disney no volvió a tocar nunca más a Latinoamérica, ¿no? Como que los dejó olvidados en esta cuestión, ¿no? Eso es, digamos, como que un indicador del verdadero motivo de estas producciones. Mm, Y bueno, bueno, si recordamos como la definición del autor sobre la clase media, pues es que la clase media disfrutaba de productos productos, digamos, culturales, por decirlo así, según el autor, pues de entretenimiento, ¿no? Como el cine o en este caso las caricaturas. Y pues estas producciones de Disney fueron enfocadas más que nada a ese sector social, ya que pues sabían que estas personas eran las que la iban a ver, ¿no? Principalmente como universitarios o trabajadores que eran sus objetivos claves, ¿no? Ya que los consideraba como los sectores más problemáticos, ya que pues por este bagaje como este pues estudiantil, digamos, era más difícil mantener a raya o alineados pues a los estudiantes, ¿no? Eh, y bueno, pues no, a Estados Unidos sí le funcionó, pero al mismo tiempo no tanto, ¿no? Ya que pues mucha gente se empezó a dar cuenta de este intervencionismo cultural estadounidense, o como lo menciona el autor, la cruzada cultural estadounidense. Y bueno, Estados Unidos logró hacer algo que no muchos han logrado hacer, que es hacer que la derecha y la izquierda estén de acuerdo en algo, ¿no? Y en este caso es que la derecha y la izquierda mexicanas, pues de esa época, se pusieron de acuerdo, digamos, ideológicamente, o por lo menos en el discurso, de que Estados Unidos era como que un problema que se entrometiera en los asuntos de México, ¿no? Por distintos motivos, ya que para la derecha el problema en que Estados Unidos interviniera culturalmente en México es que se perdían los valores tradicionales mexicanos, ¿no? Principalmente los católicos. Y pues para la izquierda el problema era no tanto que se perdieran los valores tradicionales, sino más bien por esta forma de producción o de esta forma en la que Estados Unidos pues extrae todos los recursos nacionales, ¿no? Pues para su propio beneficio o el intervencionismo extranjero, ¿no? Como pues en la misma Segunda Guerra Mundial. Y bueno, a raíz de esto se crearon algunos movimientos sociales aquí en México y uno de los más controversiales fue un movimiento de ultraderecha y pues muy, muy conservador y ultracatólico, ¿no? Que pues no solo criticaba o estaba pues totalmente en contra del intervencionismo estadounidense, sino que pues estaba del otro extremo, ¿no? Sino que apoyaba totalmente a la dictadura de Francisco Franco en España, ¿no? Entonces pues este movimiento de ultraderecha pues era de carácter más nazista y fascista, ¿no? Y al mismo tiempo pues se dio
un auge del Partido Comunista, ¿no? El Partido Comunista Mexicano, que surgió en 1919 y terminó en el 81, ¿no? Y pues parece que en este sentido a Estados Unidos le salieron las cosas un poco al revés, ¿no? Pero le digo no del todo, ya que pues al fin y al cabo sí, o gran parte de la población mexicana sí se terminó alineando pues, a los criterios estadounidenses, ¿no? Y bueno, también algunos medios de comunicación mexicanos, como pues, principalmente el periódico o la radio, pues igual algunos entraron bueno, principalmente los independientes, ¿no? Los que no estaban al servicio tan directo del Estado mexicano, pues también criticaron esto, ya que consideraban que, pues lo mismo, ¿no? Se ponía en riesgo la tradición mexicana, incluso el papel de la mujer quedaba aún más reducido, ¿no? Por esta idea de que pues la mujer se debe quedar en la casa cuidando a los hijos y esperando que el marido llegue para hacerle de comer, ¿no? Y mientras pues el marido va pues a trabajar 8 o 12 horas para llegar a su casa, ¿no? Entonces, pues muchos medios mexicanos independientes pues también criticaron este modelo familiar que estaba implantando Estados Unidos, ¿no? Y bueno, también, como le digo, se crearon movimientos como contraculturales, pero principalmente juveniles, ¿no? Que entre 1950 y 1970, pues fue cuando tuvieron mayor peso, mayor auge, pues en México, ¿no? Y también se apoyaron de cuestiones culturales como para darle fuerza a su discurso, como el arte, pero también una de las cosas que más que más peso tuvo en estos movimientos contraculturales fue el rock and roll, ¿no? Que a pesar de que es un producto como anglosajón, ¿no? O sea, se generó en Inglaterra y después los estadounidenses se lo apropiaron y lo maximizaron, por decirlo así. Pues en México y Latinoamérica en general también se apropiaron del rock and roll y comenzaron a hacer pues, rock nacional, ¿no? Y pues en español más que nada y pues se tenía como que estas ideas de rebeldía y de contracultura y de la juventud libre, ¿no? Y de nuevos valores y pues por eso también se consideraba como que rock and roll era como nocivo para la sociedad mexicana, ¿no? Ya que pues iba en contra de estos valores tradicionales. Y también, pues como les digo, se hicieron muchas protestas, muchos movimientos sociales, principalmente estudiantiles y sindicales, pero pues los que tuvieron más peso fueron los estudiantiles, ¿no? Los cuales iniciaron durante el gobierno de Ruiz Cortines y todos fueron pues reprimidos violentamente, ¿no? Hasta 1968, que fue el movimiento estudiantil que más sufrió y que más fue aplastado con mayor violencia, ¿no? Y bueno, a partir de lo sucedido en el 68, ¿no? La masacre de la Plaza de las Tres Culturas, pues se comenzó con otro periodo llamado la Guerra Sucia, ¿no? Que ya es como el consecuente o el producto del milagro mexicano, ¿no? Es decir, estaba en México durante el milagro mexicano, estaba en un periodo de estabilidad económica en un principio, después fue en decadencia y al final pues terminó en una crisis social interna y política, que se le denomina, como les digo, guerra sucia, ¿no? Que consiste principalmente en la persecución y el arresto político de ciertas personas, ¿no? Que apoyaban, pues, cuestiones de izquierda y principalmente a los miembros del Partido Comunista, ¿no? Y por eso mismo en el 81, pues, el Partido Comunista Mexicano se disolvió, ¿no? O sea, por esta represión del Estado y pues también por la presión de Estados Unidos sobre México, ¿no? Y bueno, ya para finalizar, pues como lo llama el autor, ¿no? La cruzada cultural estadounidense, pues sí tuvo apoyo, ¿no? A pesar de estas revueltas sociales, ¿no? Que incluso también fueron hechas por la clase media,
pero pues mayoritariamente sí tuvo apoyo, ¿no? Ya que, pues como lo vemos hoy en día, pues estas cuestiones culturales y sociales, ideológicas, incluso lingüísticas estadounidenses, pues sí se insertaron muy bien en nuestra sociedad mexicana, ¿no? Y pues bueno, esta más que nada en el sentido como pues económico de las familias, ¿no? Ya que se tiene esta idea de la movilidad social, que quiere decir que una persona puede, pues a través de su gran esfuerzo, ¿verdad? Y su gran capacidad productiva, pues puede brincar de un estrato social a otro, ¿no? Es decir, si tú eres clase baja, pues si trabajas mucho y le echas ganas y te pones la camiseta, pues vas a poder ser clase media. Y si haces lo mismo, pues vas a ser clase alta, ¿no? Así hasta convertirte en burgués, ¿no? Esa es como la idea que tiene la movilidad social. Y pues mucha gente de la clase media en esos tiempos, pues se compró esa idea, ¿no? Entonces, pues aquí también se ve reflejada esta idea de la identidad, o sea, de la clase media como identidad, no solo como estrato social, ya que la clase media se veía a sí mismo como algo diferente, ¿no? O sea, no son, decían como de, pues no somos clase baja, es decir, no somos ni campesinos, ni indígenas, ni afrodescendientes, pues trabajamos en la ciudad y también sabemos que no somos burgueses, ¿no? Pero podemos serlo, ¿no? Entonces, esta cuestión como que identitaria en la que se encuentran en medio, pero siempre con aspiraciones a futuro, ¿no? Esa es más que nada la idea de la movilidad social, ¿no? Que fue insertada principalmente pues, por esta cuestión de modernización y de industrialización estadounidense, ¿no? Y pues que el gobierno mexicano pues expandió y explotó a nivel nacional. Y bueno, esa es como en cuestión la exposición, ¿no? Aquí está la bibliografía, ¿no? Y bueno, eso sería todo por... Sí, pues ya es todo, ¿no?